Este libro es un viaje íntimo a través del silencio interior, la respiración consciente y los territorios invisibles del alma. Sigue la historia emocional de personajes que aprenden a escuchar su voz interna después de años viviendo desconectados, huyendo de sí mismos y sobreviviendo sin sanar. Cuando el alma vuelve a respirar, no solo es un libro, es una invitación a detenerte, escucharte y reconstruirte desde dentro. Cada capítulo combina narrativa emocional, introspección profunda y una guía espiritual suave que toca el corazón del lector. Un libro para noches silenciosas, mentes cansadas, almas sensibles y corazones que buscan paz. Capítulo 1. Cuando el silencio te encuentra primero. El silencio no llega cuando tú lo buscas. Llega cuando la vida decide que ya no puedes seguir corriendo. A veces ocurre en medio de un día cualquiera. Una taza de café que ya no sabe igual. Una conversación que no llena. Una rutina que se siente demasiado estrecha para el alma que llevas dentro. Y otras veces ocurre en medio de la noche, cuando ya no queda nadie más que escuchar, excepto a ti mismo. Eso fue lo que le pasó a Elian. No fue una gran crisis. No hubo un accidente, ni una ruptura devastadora, ni una pérdida. Al menos no una pérdida externa. Fue algo más profundo. El cuerpo ya no quería seguir sosteniendo una vida que el alma no reconocía. Una noche, sin motivo aparente, se quedó sentado en el borde de la cama, solo, con la respiración entrecortada y con una sensación extraña, como si el mundo entero se hubiera detenido. No había dolor físico, no había pensamientos claros, solo un silencio que lo rodeaba como una manta pesada. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso huir, no quiso distraerse, no quiso hacer lo correcto, solo respiró. Y en esa respiración, torpe, lenta, temblorosa, apareció una grieta por donde entró algo que había olvidado. Claridad. La claridad no gritó, no ordenó, no exigió, simplemente susurró: «Detente, aquí es donde empieza tu vida de verdad». Esa noche, la oscuridad dejó de ser una enemiga, dejó de ser un castigo, se convirtió en una maestra silenciosa, una que no habla, pero que te mira directamente al alma. Fue entonces cuando Elian lo entendió. Hay silencios que no vienen para asustarte, vienen para devolverte a ti mismo. Capítulo 2. El ruido que llevas por dentro. Elian siempre había vivido rodeado de ruido. No el ruido de la calle, ni el de las conversaciones, ni el del mundo moderno. Ese ruido es fácil de identificar. El ruido más peligroso es el que llevas dentro, y ni siquiera reconoces ese ruido que te dice que debes ser fuerte aunque estés roto. Ese ruido que te empuja a seguir aunque estés agotado. Ese ruido que te obliga a sonreír mientras te estás vaciando por dentro. Elian lo había cargado durante años. Nunca lo llamó ansiedad. Nunca lo llamó tristeza. Nunca lo llamó desconexión. Le puso nombres diferentes. Estoy cansado. Solo necesito dormir. Cuando tenga tiempo me sentiré mejor. Todo el mundo está así. Pero la realidad era otra. Había normalizado su propio dolor. Cada emoción reprimida se había convertido en una sombra. Cada decepción guardada se había vuelto un nudo. Cada miedo oculto se transformó en un peso silencioso que lo acompañaba a todas partes. Su mente siempre estaba acelerada. Pensamientos encadenados, escenarios imaginarios, dudas constantes, exigencias invisibles. Se había desconectado tanto de sí mismo que ni siquiera sabía qué sentía. Tenía respuestas automáticas, sonrisas automáticas, hábitos automáticos, pero nada era auténtico, nada venía del alma. Un día, al salir del trabajo, sintió un cansancio extraño. No el cansancio del cuerpo, el cansancio de existir.
y mientras caminaba por la misma calle de siempre, se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que se escuchó a sí mismo de verdad. No sabía cuándo fue la última vez que se detuvo a sentir, a mirar su vida sin excusas, a preguntarse si realmente estaba viviendo o simplemente sobreviviendo. Ese día, sin querer, entendió algo fundamental. El ruido interior no viene solo del dolor, viene del tiempo que llevas ignorándolo. Capítulo 3. La primera respiración verdadera. La respiración siempre había estado ahí, automática, inconsciente, invisible, hasta que una mañana, sin planearlo, Elian respiró, pero respiró de verdad. No fue una técnica, no fue un ejercicio, no fue un intento de calmarse, fue simplemente una inhalación profunda que lo tomó por sorpresa, una respiración que bajó hasta lugares de su cuerpo donde nunca había llegado nada, una respiración que parecía haber esperado años para ser escuchada. Inhaló y sintió como el aire abría espacios dentro de él, espacios que creía olvidados, espacios que creía destruidos. Exhaló y sintió un alivio extraño, como si hubiera soltado algo que llevaba cargando desde niño. Esa fue la primera respiración verdadera, la primera que venía desde el alma, no desde la necesidad mecánica de vivir. Con cada inhalación, descubría una verdad. Con cada exhalación, soltaba una mentira. El cuerpo empezó a recordar lo que la mente había olvidado, que estaba vivo, que merecía paz, que tenía emociones por atender, que no podía seguir ignorando su propio corazón. A partir de ese día, algo cambió. La honestidad interior dejó de ser una amenaza y empezó a sentirse como un regreso a casa. Se dio cuenta de que no se había perdido, solo se había desconectado, y que regresar no era un acto dramático, ni doloroso, ni difícil. Regresar era respirar. Capítulo 4. Donde el miedo tiene nombre. La curación no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando tienes el valor de mirar lo que has evitado durante años. Elian lo entendió la mañana en que decidió sentarse, cerrar los ojos y nombrar lo que sentía. Al principio, todo era confuso. Un nudo en el pecho, una presión en la garganta, un vacío en el estómago, sensaciones que siempre había querido ignorar. Pero ahora, con la respiración como aliada, se permitía estar ahí, sin huir. Entonces aparecieron los nombres. Miedo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a decepcionar. El miedo a ser visto en su vulnerabilidad. Rabia. La rabia por todo lo que cayó, por todo lo que aceptó para no perder a nadie, por todo lo que permitió por no saber decir no. Tristeza. Una tristeza antigua. Una que no venía de un solo evento, sino de años de desconexión y autoabandono. No fue fácil. Ninguna emoción quería ser mirada. Todas temblaban como animales asustados. Pero algo hermoso ocurrió. La respiración las hacía manejables, no las eliminaba, no las suavizaba, no las convertía en algo agradable, simplemente les daba espacio, un espacio donde podían existir sin destruirlo, y en ese espacio empezaron a liberarse. Elian entendió entonces que el miedo nunca fue el enemigo. El enemigo había sido el silencio que le imponía. Nombrar el miedo fue su primera victoria. Respirarlo fue su segundo paso. Liberarlo fue el comienzo de una vida nueva. Capítulo 5. La noche, que empezó a romperse. Hay noches que llegan como un suspiro, otras como un golpe, y otras, las más importantes, llegan como un espejo que no sabías que estabas listo para mirar. Para Elian, esa noche empezó como cualquier otra. La misma cama, la misma oscuridad, el mismo silencio que ya se había vuelto un compañero extraño. Pero algo era diferente. Había una inquietud suave, una tensión en el pecho que no dolía, pero que avisaba. No era ansiedad, no era miedo,
Era como si algo dentro de él estuviera empujando desde adentro, pidiendo salir. Se acostó, pero no podía dormir. Cambió de posición una vez, 2 veces, 10 veces. Su cuerpo buscaba comodidad, pero el alma buscaba verdad. Después de mucho intentar, se quedó quieto, dejó caer los brazos a los costados y exhaló. Esa exhalación cambió todo. Fue larga, profunda, lenta, casi dolorosa. Una exhalación que parecía venir desde un lugar al que nunca había llegado antes, y cuando terminó, algo dentro de él se aflojó. Una hebra, un nudo, una cuerda estirada por años. Se rompió suavemente. Fue entonces cuando lo sintió. No podía seguir huyendo, no podía seguir pretendiendo que estaba bien, no podía seguir ignorando su cansancio emocional, no podía seguir escondiendo sus heridas detrás de la productividad, de las obligaciones, de la sonrisa automática. Esa noche, algo se quebró, pero no se rompió para destruirlo, se rompió para liberarlo. Con cada exhalación una luz pequeña se encendía dentro de él, una luz tibia, tenue, pero real, una luz que no venía de afuera, ni de un consejo, ni de una solución. Era una luz interior que solo aparece cuando ya estás listo para mirar tu verdad. Y mientras el mundo dormía, Elian descubrió una nueva forma de respirar, una respiración que no buscaba calma, buscaba sinceridad. Capítulo 6. Las palabras que nunca dijiste, las palabras que nunca decimos no desaparecen, se quedan, se guardan, se acumulan, y un día pesan más que cualquier cosa que hayas dicho en voz alta. Elian había sido experto en callar. Calló cuando algo le dolía, calló cuando lo decepcionaban, calló cuando quería llorar, calló incluso cuando sabía que debía defenderse. Había aprendido a tragarse sus emociones para no incomodar, para no molestar, para no perder a nadie. Pero ese hábito tenía un costo invisible, pero profundamente real. Cada palabra no dicha se convertía en un nudo en la garganta. Cada emoción reprimida se transformaba en una tensión en el cuerpo. Cada verdad ignorada se volvía una herida silenciosa. Una tarde, después de semanas respirando más conscientemente, Elian sintió algo inesperado, un impulso de hablar. No con alguien más, sino consigo mismo. Se sentó frente a la ventana, miró el cielo gris y comenzó a decir en voz baja cosas que nunca había tenido el valor de pronunciar. Estoy cansado. Me duele cargar con todo esto solo. No soy tan fuerte como todos creen. Me siento perdido. Necesito ayuda. Necesito descanso. Necesito ser honesto conmigo. Y mientras hablaba, algo se liberaba dentro de él. No era un llanto, no era una explosión emocional. Era una suavidad, una ternura hacia sí mismo. Descubrió que la herida de callar no se sana por arte de magia. Se sana nombrando lo que ocultaste durante años. Se sana reconociendo lo que evitaste. Se sana permitiéndote sentir lo que siempre dijiste que no importaba. Porque sí importa, siempre importó, pero nunca se había dado permiso de aceptarlo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Elian practicó el primer acto de verdadera sinceridad. Dejó de mentirse y empezó a escucharse. Capítulo 7. Aprender a sostenerte. Había pasado gran parte de su vida buscando algo afuera. Aprobación, reconocimiento, certeza, dirección, validación. Elian siempre había creído que la paz llegaría cuando alguien lo entendiera, lo eligiera, lo escuchara, lo acompañara. Pero la vida tenía un plan diferente. Un día, mientras respiraba sentado en el piso, como ya era costumbre, le llegó una intuición simple pero poderosa. ¿Y si el sostén que buscas afuera siempre estuvo dentro? La frase lo dejó quieto, casi paralizado. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo se tensaba cada vez que esperaba la opinión de alguien más.
cómo se desmoronaba internamente cuando no recibía un mensaje que esperaba, cómo su estado emocional cambiaba según las reacciones ajenas. Se dio cuenta de algo doloroso. Había entregado su bienestar en manos de otros sin darse cuenta. Aprender a sostenerse no fue fácil, no fue bonito, no fue rápido, pero fue necesario. Empezó a mirarse sin miedo, a preguntarse, ¿qué necesito yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué quiero yo? Aunque nadie más lo entienda. Descubrió que el autocuidado no era una moda, ni un ritual superficial, ni una frase bonita en redes. Era un compromiso profundo. Estar contigo incluso cuando tú mismo te incomodas. Dejó de buscar validación afuera. Dejó de entregar su paz a opiniones externas. Dejó de esperar que alguien lo salvara. Y entonces ocurrió la magia. Por primera vez se sintió acompañado estando solo. Comprendió que sostenerse a sí mismo no significaba dejar de amar a otros. Significaba no abandonarse más para que otros lo quisieran. La fuerza no vino de hacer más. La fuerza vino de permitirse ser y acompañarse en cada paso, incluso en los más inciertos. Capítulo 8. El alma. También tiene tiempo. Sanar no es una línea recta, no es una meta, no es un logro que se consigue. Sanar es un ritmo, un pulso interior, un movimiento suave que no se puede forzar. Elian tardó en entenderlo, porque quería resultados, quería sentirse bien rápido, quería que la claridad fuera constante, que la paz fuera estable, que el dolor se fuera para siempre. Pero el alma tiene su propio tiempo, uno que no coincide con tus expectativas, ni con tus planes, ni con tus deseos. Hubo días luminosos, días en los que se levantaba con calma, claridad y una sensación de crecimiento. Hubo días oscuros, días en los que todo parecía retroceder, en los que el cuerpo se sentía pesado, en los que la mente volvía al ruido antiguo y entre ellos hubo días neutros, días en los que simplemente existía, sin avances, sin retrocesos, sin respuestas. Al principio creyó que esos días eran fracasos, pero luego entendió que eran parte del proceso, parte del ritmo natural de un alma que estaba aprendiendo a repararse. Construir paciencia emocional fue su mayor reto. Aprender a permitir que cada emoción llegara y se fuera. Aprender a confiar en que incluso los días difíciles tenían un propósito. Aprender a reconocer su propio ritmo, sin castigarse por no ir más rápido. Un día, mientras respiraba frente a la ventana, sintió una verdad profunda. Estoy sanando, aunque no lo note todos los días. Y esa revelación fue suficiente. No necesitaba correr, no necesitaba entenderlo todo, no necesitaba llegar a ninguna parte. Solo necesitaba darse tiempo y darse permiso. Porque sí, el alma también tiene tiempo, y cuando respetas ese tiempo, la sanación encuentra su camino. Capítulo 9. Respirar con la herida. Sanar no es olvidar, nunca lo fue. Elian lo comprendió una mañana en la que al inhalar, sintió un eco antiguo dentro de su pecho. No era dolor, pero tampoco era calma. Era un recuerdo, una memoria emocional que no había desaparecido, solo se había vuelto más suave. Por años había pensado que para sanar debía borrar su pasado, ignorar sus heridas, dejar atrás la sombra. Pero ahora, mientras respiraba consciente, entendía algo muy distinto. Sanar es aprender a respirar con la herida, no negarla. Cada cicatriz emocional se convirtió en una maestra silenciosa. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasó esto?, comenzó a preguntarse, ¿qué me está enseñando esto hoy? Descubrió que sus heridas le hablaban. La tristeza le enseñaba profundidad. El miedo le enseñaba límites. La rabia le enseñaba dignidad. La soledad le enseñaba conexión interior. No eran enemigas, eran guías. Aceptar su sombra no fue fácil.
La sombra siempre había sido el lugar donde escondía su vergüenza, su dolor, sus dudas, lo que no quería que nadie viera. Pero la respiración comenzó a iluminar ese espacio. Cada vez que inhalaba, sentía que le daba un abrazo a esa parte rota. Cada vez que exhalaba, soltaba un poco la culpa por no haber sabido cuidarse mejor. Por primera vez comprendió que no era su herida lo que lo definía, sino la forma en que había aprendido a sostenerla. Respirar con la herida se volvió un acto de valentía diaria, un recordatorio de que no tenía que estar completamente bien para estar avanzando, de que podía sentir dolor sin perderse en él, de que podía vivir con su historia sin quedar atrapado en ella. Así, lentamente, la herida dejó de ser un peso y se convirtió en un puente hacia sí mismo. Capítulo 10. El diario interior. Escribir fue al principio un acto tímido, unas pocas palabras en una hoja arrugada, un intento torpe de poner orden en un caos interior que llevaba años acumulando. Pero pronto descubrió que escribir no era solo ordenar, era liberar. El diario se convirtió en un espacio donde no necesitaba ser fuerte, ni claro, ni perfecto. Podía escribir lo que sentía sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Había días en que solo escribía una frase: no entiendo qué me pasa. Y aún así, esa frase lo aliviaba. Había otros días donde las palabras salían como río después de una tormenta, desbordándose en confesiones que nunca se había permitido decir en voz alta. Hoy me sentí pequeño. Me comparé con todos. Estoy cansado de sostenerme. Me siento más vulnerable que nunca. Ojalá pudiera descansar sin sentir culpa. Escribir le enseñó algo que nunca había considerado. Cuando pones en palabras un dolor, el dolor cambia de forma. Ya no era un monstruo invisible en su cabeza, era una frase en una página, algo que podía mirar, leer, comprender y soltar. Con el tiempo comenzó a escribir no solo lo que dolía, sino lo que aprendía. Hoy supe decir que no. Hoy respiré en medio del miedo. Hoy elegí mi paz. Hoy me hablé con cariño. Y esas frases, tan pequeñas, se convirtieron en semillas de transformación. El diario interior se volvió un espejo honesto, un refugio, una guía, un puente entre lo que sentía y lo que necesitaba. Era la prueba viva de que estaba cambiando, incluso en los días en los que no lo notaba. Capítulo 11. La tristeza. Que dejó de gobernarte. La tristeza había sido una constante en su vida. Un visitante silencioso que se instalaba sin pedir permiso, una sombra que lo acompañaba incluso en los días que parecían buenos. Pero algo cambió cuando Elian comenzó a respirar, a escribir y a escucharse. La tristeza no se fue, pero dejó de gobernarlo. Antes, cuando sentía tristeza, pensaba que algo estaba mal con él. Creía que significaba retroceso, fracaso, debilidad. La evitaba, la escondía, la disfrazaba con sonrisas automáticas. Ahora la miraba de otra forma. Un día, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, sintió un nudo en el pecho, una tristeza profunda, vieja, de esas que vienen desde muy adentro. Pero en lugar de huir, la dejó entrar. Cerró los ojos, respiró con ella, le dio espacio y descubrió algo revelador. La tristeza no venía para destruirlo, venía para liberarlo, venía para mostrar un rincón del alma que necesitaba ser atendido. Entendió que la tristeza no era enemiga, era una visita, a veces incómoda, sí, pero necesaria. En esos momentos aprendió: la tristeza te muestra lo que te importa, la tristeza te muestra dónde te dolieron, la tristeza te muestra lo que aún necesitas sanar. La tristeza te muestra que eres humano, y con cada encuentro, la tristeza dejaba de ser un monstruo oscuro, para convertirse en una parte suave, sensible, honesta de sí mismo. Ya no mandaba sobre su vida, ya no lo paralizaba, ya no lo definía, solo pasaba, como una nube, como una ola, como un ciclo natural,
y Elian aprendió a recibirla y a dejarla ir, sin miedo. Capítulo 12. Donde empieza la luz. La luz no llegó como un rayo, no llegó como una epifanía dramática, no llegó como un día perfecto, llegó en detalles, pequeños, suaves, casi invisibles. Llegó la primera vez que despertó sin sentir peso en el pecho, la primera vez que respiró profundo sin sentir tensión, la primera vez que se permitió sonreír, de verdad. La luz aparecía en los momentos inesperados, cuando caminaba más despacio, cuando escuchaba una canción que lo calmaba, cuando miraba el cielo sin razones, cuando encontraba belleza en cosas que antes ignoraba. No era una luz de euforia, era una luz de claridad, un amanecer interior. La calma empezó a llegar sin aviso, en medio de una conversación, en un café, mientras lavaba los platos, mientras se ponía los zapatos. Era como si su alma hubiera encontrado un espacio más amplio para respirar, y esa sensación se volvió un faro, una prueba silenciosa de que algo en él estaba sanando. Elian, que antes temía el silencio, comenzó a buscarlo, porque ahora el silencio no era vacío, era hogar. Allí, en ese espacio sutil, casi sagrado, empezó su luz. Una luz que no venía de afuera, sino del interior que estaba aprendiendo a habitar. Capítulo 13. El mundo. No cambió. Elian lo notó un día cualquiera. Caminaba por la misma calle de siempre, con la misma gente, el mismo tráfico, los mismos sonidos, la misma rutina. Nada afuera había cambiado. Pero él, sí. Donde antes veía caos, ahora veía ritmo. Donde antes sentía prisa, ahora sentía pausa. Donde antes reaccionaba, ahora escogía. Donde antes huía, ahora respiraba. El mundo era igual, pero su forma de mirarlo había cambiado por completo. Lo que antes lo alteraba, ahora lo dejaba en calma. Lo que antes lo hería, ahora lo hacía reflexionar. Lo que antes lo desbordaba, ahora lo invitaba a detenerse. Se dio cuenta de que no se trataba de controlar la vida, ni de eliminar el sufrimiento, ni de esperar que todo sea perfecto. Se trataba de descubrir una nueva presencia emocional, una presencia en la que él era su propio refugio, su propio sostén, su propia guía. Ese día, mientras respiraba el aire de la tarde, lo entendió con una claridad profunda. El mundo sigue igual, pero yo ya no soy el mismo. Y esa verdad era la prueba final de su transformación. Capítulo 14. Cuando empiezas a elegirte, priorizar tu paz, honrar tus límites, el nacimiento del amor propio real. Elegirte, una palabra tan sencilla pero tan difícil cuando has pasado años dejando que el mundo decida por ti. A veces no es que no quieras hacerlo, es que nadie te enseñó cómo te dijeron que amar era dar, que ser bueno era ceder, que ser fuerte era aguantar. Y así creciste confundiendo sacrificio con cariño, resignación con madurez y silencio con paz. Pero llega un momento, un día que no tiene fecha exacta, en el que algo dentro de ti se quiebra suavemente. No es una ruptura dolorosa, es una apertura, un espacio que se ensancha en tu pecho y te susurra. ¿Y tú? ¿Cuándo te elegirás tú? Ese día cambia todo. Priorizar tu paz no se siente como un acto rebelde, aunque el mundo lo tome así. Se siente como volver a tu respiración después de haberla retenido demasiado tiempo. Se siente como quitarte una mochila que llevabas desde que eras niño, sin preguntarte nunca si realmente te pertenecía. Elegirte empieza con un gesto sencillo: decir no. Al principio tiembla la voz, te atraviesa la culpa. Te preguntas si estás fallando, si estás decepcionando a alguien, pero después sucede algo hermoso. El mundo no se derrumba, nada explota, solo eres tú eligiendo tu bienestar, tu energía, tu tranquilidad. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sientes un pequeño orgullo silencioso, una chispa, una certeza. Elegirte no es egoísmo, es supervivencia emocional.
Cuando aprendes a honrar tus límites, comienzas a notar lo que siempre estuvo allí, tu cuerpo hablándote, tu intuición cansada de ser ignorada, tu mente pidiendo una pausa. Los límites no son muros, son puertas que decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Son señales de respeto hacia ti mismo. Pones límites cuando entiendes que no puedes seguir entregando lo que ya no tienes. Pones límites cuando reconoces que tus emociones son valiosas. Pones límites cuando descubres que el amor propio no nace de frases bonitas, sino de decisiones firmes. Y entonces empieza el nacimiento auténtico del amor propio. No ese amor que se alimenta de expectativas ni de perfección, sino un amor suave, real, humano. Un amor que no te exige ser invencible. Un amor que te permite equivocarte sin destruirte, que te deja descansar sin sentir que estás perdiendo. El verdadero amor propio no es gritarle al mundo que te eliges, es susurrártelo a ti mismo hasta creerlo. Elegirte es dejar atrás cualquier versión de ti, construida únicamente para agradar. Elegirte es dejar de pedir permiso para existir. Elegirte es empezar a escuchar esa voz interna que siempre estuvo allí, pero que callaste por miedo a ser incómodo. Y cuando finalmente te eliges, ocurre algo silencioso y transformador. Dejas de perseguir a quienes no te valoran. Dejas de justificar lo injustificable. Dejas de vivir a medias. La vida comienza a sentirse más ligera, no porque todo mejore de inmediato, sino porque tú ya no te abandonas. Ese es el verdadero comienzo de tu libertad emocional. Ese es el día en que, sin darte cuenta, empiezas a renacer. Capítulo 15. Donde el alma vuelve a respirar. Integración. Vivir desde la respiración consciente, la paz interna como hogar, el renacer silencioso. Este es el capítulo donde todo regresa a su lugar. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no miras el mundo con los mismos ojos. Sanar nunca fue borrar el pasado. Fue aprender a respirar dentro de él sin asfixiarte. Cuando el alma vuelve a respirar, no lo hace con prisa. Lo hace despacio, como quien tiene miedo de romper el silencio, pero también desea habitarlo. La integración es ese proceso invisible, donde todo lo aprendido empieza a entrelazarse dentro de ti. Tus heridas ya no son enemigos, son maestras con cicatrices que cuentan historias. Tus emociones ya no te gobiernan con la misma intensidad, ya no te pierdes en ellas, caminas junto a ellas. Y aquí en este punto, descubres la respiración consciente, la misma que te sostuvo en noches oscuras, la misma que te devolvió la calma cuando creías que la habías perdido, la misma que te ayudó a regresar a ti después de tantos años viviendo para otros. Respirar conscientemente no es solo inhalar y exhalar, es volver a sentir tu vida desde dentro, es permitir que el aire te recuerde que sigues aquí, que sigues creciendo, que sigues transformándote incluso cuando todo parece quieto. Ese es el hogar que buscabas, la paz interna, no un lugar externo, no una persona, no una circunstancia. Es la sensación de saber que puedes sostenerte, que puedes escucharte, que puedes elegirte sin miedo. La paz no es ausencia de caos, es la capacidad de mantener tu centro en medio de él. En este capítulo hay un renacer silencioso. No hay aplausos, no hay celebraciones. Hay algo mucho más profundo, la certeza de que volviste a ti después de haber estado lejos demasiado tiempo. Vuelves a respirar sin prisa, vuelves a sentirte en tu cuerpo, vuelves a reconocerte frente al espejo, vuelves a confiar en tu camino. Y entonces te das cuenta de algo. El alma nunca había dejado de respirar. Solo estabas demasiado herido para escucharla. Ahora puedes oírla. Ahora puedes habitarla. Ahora puedes caminar desde un lugar nuevo, más suave, más verdadero. Cuando el alma vuelve a respirar, tú también vuelves a vivir.
Y ese renacer marca un antes y un después. Un cierre, sí, pero también una apertura, porque cada final interno es en realidad un comienzo más sincero.